La película comienza mostrándonos al profesor John Oldman empacando sus pertenencias en su camioneta, preparándose para mudarse a un nuevo hogar. Sin embargo, sus compañeros aparecen sin informarle, y para sorpresa de John, están allí para darle una fiesta de despedida. Dan, uno de los colegas de John, le dice que no debería irse después de 10 años de ser profesor. Asimismo, no entiende por qué John deja atrás su carrera después de solo 10 años. Otra colega, Edith, menciona el hecho de que John ni siquiera ha envejecido un poco en los últimos 10 años. Todos los profesores quieren saber los secretos de por qué no ha envejecido, y por qué quiere alejarse. John responde que simplemente le gusta mudarse de vez en cuando, y que por eso tiene que irse. Mientras tanto, cuando todo el mundo habla, Dan encuentra una piedra tallada de entre 12.000 y 17.000 años de antigüedad, que pertenece a la cultura magdaleniense, también llamada Paleolítica Superior, y todos se sorprenden al verla. Aquí John parece estar un poco preocupado. Los colegas de John le dicen que, si tiene algo que decir, todos están listos para escucharlo. A esto John responde que efectivamente tiene algo que contarles a todos. Entonces John dice que quiere hacer una pregunta tonta. ¿Qué pasaría si un hombre del Paleolítico Superior sobrevive hasta el día de hoy? A esto uno de los colegas de John responde que es una trama interesante para un libro, y le pregunta si está trabajando en un libro de ciencia ficción. Añade además que, según él, si un hombre viviera 14.000 años, sus conocimientos serían asombrosos. Otro de los colegas de John, Harry, dice que el cuerpo humano está diseñado para vivir 190 años, pero la mayoría de nosotros morimos debido a un envenenamiento lento. En términos de ciencia ficción, si un cuerpo humano funciona perfectamente y regenera sus células perfectamente, entonces podría vivir miles de años, ya que las células del páncreas se regeneran en 24 horas, el revestimiento del estómago en 3 días, y todo el cuerpo en 7 años. No obstante, el proceso falla, ya que se acumulan desechos que eventualmente resultan fatales para el buen funcionamiento. Sin embargo, si un cuerpo realizara una desintoxicación perfecta y una renovación perfecta, podría vivir más tiempo. Asimismo, dice que muchas cosas son posibles. Hubo una época en la que la gente creía en la magia, y ahora en la ciencia. También hubo un momento en que Colón fue a buscar una nueva ruta a la India, y todos dijeron que estaba loco. Entonces John revela algo sorprendente. John dice que tuvo la oportunidad de navegar con Colón. Dice que en aquella época Colón estaba casi seguro de que la Tierra era redonda, pero también pensó que podría caer desde el borde en algún lugar. Los colegas de John parecen extremadamente sorprendidos. Entonces su colega Harry le dice a John que esto significa que es un cromañón muy viejo, que vive en el presente. John hace un sonido extraño, y todos empiezan a reír. Una colega de John que fue a tomar algo de comer regresa, y pregunta qué pasó, y el grupo responde que John afirma que tiene 14.000 años. Al no creer la historia de John como los demás, le dice a John que deje de bromear, porque según ella no parece tener más de 900 años. Todos encuentran interesante la historia de John, y quieren escuchar más. John dice que aproximadamente cada 10 años la gente empieza a notar que él no envejece, y por eso tiene que irse a otro lugar. Agrega que envejeció hasta los 35 años, y terminó dejando su grupo porque lo veían como algo mágico, y pensaban que les estaba robando la vida para mantenerse joven. Dice que no recuerda todo, pues los humanos tenemos memoria selectiva. Los puntos altos, los puntos bajos, y los traumas, son las cosas que se quedan en tu mente. Dice además que los primeros 2000 años fueron fríos. Con el tiempo los glaciares empezaron a derretirse, y el mar empezó a hacerse visible, y los continentes quedaron separados por el aumento del nivel del mar. Al escuchar esto, uno de los profesores dice que todo esto simplemente lo pudo leer de un libro de texto. John dice que a través de los libros pudo recuperar sus recuerdos, de lo contrario, es imposible recordarlo todo durante 14.000 años. Una de las damas le pregunta a John si tenía curiosidad de saber de dónde venimos. John dice que miraba al cielo, y se preguntaba si había algún hombre allá arriba controlando el universo. John luego dice que al principio pensó que algo andaba mal con él. Pensó que tal vez era un mal tipo por no morir. Luego empezó a pensar si tenía una maldición, o quizás estaba bendecido. Después de esto, los colegas de John comienzan a hacerle muchas preguntas, y él sigue respondiéndolas todas. Entonces uno de ellos le pregunta a John, ¿por qué les cuenta todo esto, después de haber guardado su secreto durante 14.000 años? John dice que quería despedirse como él mismo, y no como ellos pensaban que era. Dice que en un principio migró por un espacio plano e interminable, lleno de infinitas cosas nuevas. Bosques, montañas, tundra y cañones. Dice que su memoria ve lo que vio antes, pero ahora sus ojos ven autopistas y expansión urbana. Agrega que desde el principio el mundo se hizo cada vez más grande. Dice que lo arrestaron varias veces, y pasó un año en prisión por falsificar una solicitud del gobierno. Finalmente se dirigió hacia el este pensando que allí haría más calor. Luego dice que aprendió a moverse solo y encajar donde quería. Fue hacia el comienzo de la Edad del Bronce, que siguió las rutas comerciales desde el este, aprendiendo nuevos idiomas a medida que avanzaba.
Dice que cambiar de lugar fue más fácil como cazador-recolector, pero más difícil cuando las aldeas se fusionaron en las ciudades-estado, donde la autoridad estaba centralizada. Parecía como si siempre se estaba mudando. Además, aprendió algunos trucos, e incluso fingió su muerte un par de veces. Luego continuó hacia el este, hasta la India. Aquí les revela que afortunadamente en ese momento, conoció a Buda, el hombre más extraordinario que jamás haya conocido. Buda le enseñó cosas que nunca antes había pensado, así que estudió con él hasta que murió. Dice que Buda siempre supo que había algo diferente en él. Uno de los profesores pregunta qué pasaría si le cuentan este secreto a todo el mundo. A esto John dice que nadie creerá en su historia, y con el tiempo todos ustedes tampoco creerían en ello. Ahora uno de los colegas piensa que John tiene algunos problemas serios, por lo que llama en secreto al Dr. Will, un profesor de psiquiatría. Le informa lo descabellado que está actuando John, y le pide que venga lo antes posible. Will llega, y todos le dicen que según John lleva vivo 14.000 años. Will le pregunta a John si alguna vez ha estado gravemente enfermo en su enorme vida. John dice que en los últimos 100 años ha tenido tifoidea, fiebre amarilla, viruela y peste negra. Will le pregunta que si tuvo viruela, ¿por qué no tiene cicatrices en el cuerpo? John dice que no le salen cicatrices. Además, le dice que ha tenido 10 doctorados en un lapso de 170 años. Dice que se licenció en biología en 1840, pero que los conocimientos no eran tan amplios en aquella época. Al escuchar esto, Will se ofusca bastante. Recuerda el hecho de que algunos de los primeros amigos de John temían que les estuviera robando la vida. Will pregunta si sabe con certeza que no estaba robando las vidas a sus amigos. Añade que siempre ha habido leyendas sobre algo llamado vampiros, que beben la sangre de los humanos y les quitan la vida. Ahora Will saca su revólver y señala a John. Le dice que esto le ayudará a ver si John muere o no, pero John responde que nunca dijo que era inmortal. Will dice que un disparo en el brazo les permitirá ver si sana o no. Todo el mundo impide que Will haga esto, y finalmente Will se va diciendo que tiene trabajo que hacer. Mientras hace esto, le dicen a John que la esposa de Will falleció ayer a causa del cáncer. John se da cuenta de que Will está pasando un momento difícil por la muerte de su esposa, por lo que corre a disculparse y pedirle el revólver. Will le da su arma, y luego John ve que no hay ninguna bala en este. John regresa adentro, y todos dicen que quieren escuchar más porque encuentran a su historia fascinante. John le dice que conoció a un hombre en el siglo XVII, pensó que era como él, así que le reveló todo, y hablaron durante 2 días. Todo fue bastante convincente, pero no podían creer el uno al otro, así que se separaron acordando mantenerse en contacto. Luego John le dice al grupo que 200 años después, creyó verlo en una estación de tren, pero lo perdió entre la multitud. Luego uno de ellos le pregunta a John si es religioso, a lo que John responde que no sigue ninguna religión. Dan pregunta si cree en Dios. John dice que no necesita la hipótesis de que Dios puede estar alrededor. Luego Dan le pregunta si alguna vez conoció a alguien de la historia religiosa, o a una figura bíblica. John dice que sí, por así decirlo, y el grupo pregunta a quién. John dice que deberíamos saltarnos esta pregunta, porque la conversación está yendo en una dirección que no esperaba. Todos le instan a que lo cuente. John dice que toda la Biblia es principalmente un mito, y una alegoría con alguna base en eventos históricos. Edith, quien cree firmemente en la Biblia, dice que no puede oír esto. Todos la convencen de sentarse, porque quieren saber más de John. John les dice que cuando conoció a Buda, le gustó lo que escuchó, y pensó en ello por un tiempo. Asimismo, cuando regresó a Roma, no le gustó en lo que la gente se había convertido, una gigantesca máquina de matar. Así que se fue al cercano Oriente pensando, ¿por qué no transmitir las enseñanzas budistas en una forma moderna? Edith dice que sabía que John se declararía a sí mismo como Jesucristo. John dice o no, ese es el rótulo que le pusieron a Jesús para cumplir su profecía. Dan pregunta sobre la crucifixión, y John dice que bloqueó el dolor, lo cual fue algo que aprendió a hacer en la India. También aprendió a ralentizar los procesos de su cuerpo, hasta el punto en que fueran indetectables. Debido a esto pensaron que estaba muerto, por lo que sus seguidores lo sacaron de la cruz y lo colocaron en una cueva. Sin embargo, su cuerpo se normalizó. Luego intentó irse sin ser detectado, pero algunos devotos estaban haciéndole la guardia. Trató de explicarles, pero estaban extasiados, así que para ellos había resucitado, por lo que tuvo que emigrar a Europa Central para escapar lo más lejos posible. Al escuchar todo esto, Edith se ofusca mucho. Uno de los profesores le pide a John que muestre sus muñecas para ver las marcas de la crucifixión. John le dice que no le salen cicatrices. John también compara la mitología pagana con el cristianismo. Según la mitología pagana había muchos dioses, pero el cristianismo cree en un solo Dios. A esto Dan dice que los primeros líderes cristianos desecharon los manuscritos hebreos y prohibieron el acceso a fuentes paganas por todas partes. También dice que las enseñanzas de Jesús y Buda significan lo mismo: bondad, tolerancia, hermandad y amor. John dice que eso es lo que enseñó, pero luego se crearon muchas historias.
Los sacerdotes crearon el cielo y el infierno para poder gobernar mediante la seducción y el terror. Will, que se había ido antes, regresa. Uno de los colegas le pregunta a John sobre el nombre Jesús. John dice que siempre se llamó a sí mismo John. Dice que a medida que se difundieron las historias sobre la resurrección, el nombre se confundió con el significado hebreo de Dios es misericordioso. Agrega que su estadía en la tierra fue vista como una prueba divina de inmortalidad, que llevó a ser llamado Dios como salvación, o Yahshua, que en la traducción se convirtió en su nombre propio para después ser cambiando al latín como Lisas, y finalmente al latín medieval, Jesús, y fue una maravilla ver cómo sucedió todo esto. Edith se niega a creerle. A esto John dice que un día mientras enseñaba en una colina, les dio una opción preguntándoles quién pensaban que era él. Luego dice, hoy les doy esta opción a ustedes también. Edith se emociona mucho y empieza a llorar, y muchos de ellos casi están terminando de creerle. Will dice que ya fue suficiente. Dice que esto ha ido demasiado lejos, y que todos están muy ofuscados. Además, dice que no cree que John esté loco, pero que lo que dice no es cierto. Dice que ha llegado el momento en que debe admitir que esto es un engaño. Asimismo, exige que les diga a todos la verdad. Luego de unos momentos de silencio, John dice que todo fue una historia. Todos se decepcionan mucho, y empiezan a irse uno por uno. Todos se van, pero la novia de John se queda. Ella todavía cree en todo lo que John dijo. La joven le pregunta a John cuántas veces ha cambiado su nombre. John le dice que nunca ha cambiado su nombre. Él solo cambió su apellido, y comienza a decirle sus apellidos uno por uno. También le dice que hace unos 60 años cuando enseñaba en Harvard, su nombre era John Thomas Party. Will, que no creía en John, escucha esto y se sorprende. Le pregunta a John si enseñaba química allí. A esto John dice que sí. Will se niega a creerle. John le dice que el nombre de la madre de Will era Nola. Will se quiebra, y quiere rechazar esto, pero le pregunta a John cuál era el nombre de su perro. John dice lobo, lo cual es cierto, y Will empieza a sollozar. Le pregunta a John por qué los abandonó, a lo que John se disculpa diciendo que tenía que seguir adelante. Will pasa por una crisis emocional y sufre un infarto. Se llama a una ambulancia, y lamentablemente se llevan el cadáver de Will. Sandy, la novia de John, le dice que quizás esta sea la primera vez que ve morir a su hijo adulto. John está de acuerdo, afirmando que no había experimentado esto antes. Ahora vemos que John toma su auto y se dirige a la carretera, pero se detiene por un momento. Está esperando a Sandy, y la joven decide ir con él. La historia termina con la pareja manejando por la carretera. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.